Ecuador, país ubicado al norte de Sudamérica, posee la capital más alta del mundo, Quito, que está ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y tierra de los mejores cacaos del mundo, y de una gran variedad de especies de ranas que son únicas en nuestro planeta. Es además centro de una gran cantidad de relatos y testimonios vinculados al fenómeno OVNI. En el episodio de hoy, veremos desde la existencia de un niño extraterrestre nacido de una madre humana hasta el hallazgo de un mapa prehistórico hecho en piedra que muestra a la Tierra desde el espacio. ¿Estás preparado? Estas son 5 cosas que te harán creer en extraterrestres. Ecuador, segunda parte. Número 1. El significado de la cruz. La historia de Pedro Gómez comienza a inicios de la década de 1990. Él era un artista que se dedicaba a hacer cuadros con la técnica del aerógrafo dentro de su taller, ubicado en Quito. Un día, debido a la pintura que empleaba, junto con otros productos químicos y disolventes, Pedro comenzó a tener problemas con la vista y a sentir un fuerte temblor en sus manos. Quiso llamar a su esposa para pedir ayuda, pero de un momento a otro perdió el conocimiento y cayó al suelo. Al verlo, su esposa llamó a una vecina que era enfermera y vivía en el piso superior. Ella bajó de inmediato y le dio los primeros auxilios, mientras la esposa de Pedro llamaba a un taxi para llevarlo al hospital. Allí, el médico le dijo que había sufrido un infarto y una obstrucción respiratoria grave debido a la exposición a las sustancias químicas y le prohibió volver a pintar con aerógrafo. Tras este incidente, Pedro decidió dejar la pintura por un tiempo y dedicarse a dar clases de judo. Sin embargo, en uno de los torneos recibió 2 golpes muy fuertes, uno en el estómago y otro en la zona lumbar. Este último lo dejó paralizado por varios minutos. La sorpresa fue que al ir al hospital, luego de realizarle una radiografía, el médico encontró que dentro de su cuerpo tenía un filamento metálico de unos 10 centímetros insertado en la parte baja de la espalda. Pedro le dijo que jamás había sido operado de niño y no sabía cómo tenía eso dentro de él. Pedro decidió olvidar eso y pronto volvió a su labor como pintor, pero sin usar ningún tipo de químico. Sin embargo, a partir de entonces, comenzó a tener visiones y sueños extraños. Por ejemplo, se obsesionó con el símbolo de una cruz con una barra vertical a cada lado. También empezó a tener pesadillas recurrentes de rostros difíciles de describir, pero que no eran humanos. También veía luces intensas, pisos de mármol, imágenes de figuras humanoides borrosas frente a él que lo miraban. Fue tan terrible este momento que Pedro tenía miedo incluso de dormir. Fue entonces que la vecina enfermera le sugirió que hiciera sesiones de hipnosis regresiva porque seguramente estaba reprimiendo algún recuerdo. Y allí fue cuando Pedro descubrió qué le había pasado realmente. Al parecer, el día que tuvo aquel infarto, el pintor fue absorbido por un rayo de luz que lo fue subiendo hasta llegar a una habitación muy fría y con muy poca luz. Allí pudo ver alrededor de él pantallas brillantes, un suelo de mármol y también unos seres con forma humana, pero muy altos, que vestían túnicas largas y claras. A él le parecía que eran de la orden de los franciscanos, porque tenían en su túnica la misma cruz que solía ver en sus visiones y sueños. Uno de esos seres, el de piel y ojos claros, de cabello largo peinado hacia atrás, se acercó a él y con sus dedos le tocó el estómago y el pecho, transmitiéndole una vibración que él calificó como cálida y placentera. Luego, el ser, de manera telepática y en español, le dijo que su nombre era Kalium y que venía de un planeta llamado Arcturus, en la constelación de las Pléyades. Le dijo a Pedro que estaban en nuestro planeta porque querían ayudar a las personas que sufren y deseaban enseñarle al hombre los valores que está olvidando, como la humildad
y el amor. Luego, el ser tomó una pequeña caja de la que sacó una especie de alfiler largo, que hizo que Pedro sintiera un fuerte dolor en la espalda. Luego de eso, el testigo se despertó y, para su sorpresa, se encontraba en el taxi junto con su esposa rumbo al hospital. Lo interesante de este caso es que, al parecer, la abducción y el contacto de Pedro con estos seres de las Pléyades ocurrió en los 2 minutos en que él perdió el conocimiento, es decir, antes que la enfermera lograra revivirlo del paro cardíaco que había sufrido. Esto nos recuerda al llamado fenómeno de tiempo perdido, en que personas que experimentan este tipo de encuentros con estas entidades son incapaces de calcular de manera correcta el tiempo transcurrido en experiencias, haciendo que segundos se transformen en horas y horas en días o incluso meses. Pero esa no fue la única clave interesante que nos deja la historia de Pedro. Otro detalle importante es que aquella cruz con 2 barras a la que Pedro se refería era muy similar al famoso símbolo del caso Unmo, ocurrido en la década de 1960 en España, en el que supuestamente varios investigadores y científicos de ese país recibieron cartas y llamadas de seres provenientes de un planeta llamado Unmo, ubicado a 14,6 años luz de la Tierra. El símbolo de estos seres era una especie de H con una barra vertical en el medio o, como lo interpretó Pedro, una cruz con 2 barras verticales en cada lado. ¿Puede tratarse acaso de una simple coincidencia? Número 2. El hijo de un terrícola. Probablemente es cierto que algunos de estos seres vienen con la intención de ayudar al ser humano e incluso de curar algunas de sus enfermedades, pero no todos tienen los mismos fines. Algunos tienen propósitos más físicos y biológicos que espirituales. El 19 de diciembre de 1995, el profesor José Yaguana se encontraba de paseo junto con su esposa, Graciela Granda, en el bosque petrificado de Puyango, ubicado en la provincia de Loja, con el propósito de disfrutar de la naturaleza y pesca. Sin embargo, lo más increíble estaba por suceder. Al llegar la noche, cuando la pareja ya estaba por marcharse, José observó una extraña luz. En un principio creyó que se trataba de la linterna que a veces usan los pescadores de la zona, pero al acercarse, vio que se trataba de una nave ovalada y roja que estaba flotando sobre el río. De pronto, vio a un lado del objeto la presencia de 3 seres de poco más de 1 metro de estatura, cabeza grande, piel color plomo y ojos rasgados, que decían venir del planeta Ectorn. Estas criaturas se acercaron a él y en un perfecto español le dijeron de forma educada que deseaban ponerle un embrión en el vientre de su esposa, debido a que desde hacía muchos años su raza no podía reproducirse y deseaban conservar su especie. Le dijeron que no se preocupara porque los seres no tendrían ningún tipo de contacto sexual con ella y que todo se haría de forma científica. Sin embargo, José les dijo que su esposa se había hecho un procedimiento quirúrgico para no tener hijos, pero los seres le dijeron que eso no sería un problema. Al decirles esto, Graciela aceptó formar parte de este experimento. Entonces, los seres les explicaron que ellos les indicarían cuándo se daría este contacto. Luego de esto, se despidieron de manera muy cortés de la pareja, subieron a su nave y se marcharon. Fue entonces que el 7 de enero de 1996, el matrimonio estaba en su vehículo y mientras se dirigía a una ciudad, de pronto José sintió la necesidad de salir de la carretera y dirigirse a un punto de Villa Guarapal, cercano a la localidad de Arenillas, en la provincia de El Oro. Allí, los 3 seres ya lo estaban esperando. La pareja subió a la nave y allí las criaturas le pidieron a la señora que se acostara en una camilla. Luego, le pusieron una serie de cables en la frente y Graciela se quedó dormida. Poco tiempo después,
vino un ser y le colocó un pequeño tubo que puso sobre el vientre de la mujer. Más pequeñito viene acá, ábrese como armario y saca un tubito así, que era azul pero transparente, pero llevaba un líquido ahí. Entonces viene el médico en la otra copa, lo mete ahí, una copa así, como del porte de mi mano, lo mete así y luego pues se procede a la inseminación. Mientras él iba introduciendo despacio, siempre miraba la pantalla. Y se veía la parte interior de Chelita, se veía ahí en la pantalla, se veía así como unas cositas así como ajos, algo así, que yo pude ver normalmente porque yo estaba en este lado. Luego de este procedimiento, que duró menos de 15 minutos, la pareja se retiró de la nave. Después de 4 meses, el 17 de mayo de ese año, se dio el tercer contacto. En ese entonces, José y Graciela subieron una vez más a la nave y allí le extrajeron a la mujer la pequeña criatura que había gestado. Luego, 15 años después, el 20 de enero de 2011, la pareja tuvo un nuevo encuentro. Esta vez, para mostrarle al ser que Gabriela había llevado en su vientre. Su nombre era Kili, el niño, que tenía características similares a la raza de estos seres y la estatura de un niño de 3 años. Conversó con sus padres de manera telepática por unos 20 minutos. Luego de pasar un momento más con su hijo y los seres de la nave, ambos se despidieron del niño y se marcharon. ¿Qué opinas de la experiencia de José y su esposa? ¿Crees que estos seres están visitando la Tierra con el propósito de crear seres híbridos para salvar su propia especie? Pero, si esta historia te parece sorprendente, la siguiente te impactará aún más. Número 3. Comunicación en clave. Ahora viajamos a la localidad de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi. Esta historia está narrada en el libro Children of the Supernatural del investigador Robert Trallings y cuenta cómo el 3 de septiembre de 1966, 2 jóvenes, Manuel Pereira, de 15 años, y José Sotullo, de 14, caminaban por un sendero en una de las montañas del lugar cuando vieron en el cielo unas extrañas luces muy brillantes. Manuel decidió entonces hacer un experimento. Sacó la linterna que llevaba consigo y comenzó a hacer señales con ella, apagándola y encendiéndola para ver la respuesta de las naves. Pero no solo eso, sino que además Manuel conocía el lenguaje del código Morse internacional. Así que, gracias a eso, les pudo enviar un mensaje en donde les pedía que por favor aterrizaran. El joven envió la señal varias veces con la esperanza de poder ver a una de estas naves de cerca y quizá poder tener un contacto directo con sus tripulantes. Luego de varios minutos intentando contactarse con ellos, de pronto los muchachos escucharon un leve zumbido y un ovni se posó sobre el suelo a pocos metros de donde ellos se encontraban. El brillo de la nave, que en un principio era intenso, luego se redujo hasta convertirse en una luz blanca muy tenue que le permitía a los jóvenes ver el objeto con claridad. Después, una puerta de la nave se abrió. Se desplegó una especie de rampa y 3 figuras humanas de pequeño tamaño salieron del ovni. Los chicos aterrados quisieron escapar del lugar, pero entonces escucharon una voz muy fuerte y metálica que les dijo que no tengan miedo y que se queden, porque querían conversar con ellos. Los testigos aceptaron quedarse y pudieron ver que aquellos seres de aspecto humano llevaban trajes de un aspecto brillante, similar al aluminio, y tenían unos cascos con forma de pera puestos en la cabeza. Fue entonces que los jóvenes le hicieron una serie de preguntas a los seres, pero no obtenían respuesta. Por el contrario, ellos sí respondían cada vez que las criaturas les preguntaban algo. Un detalle curioso es que, a diferencia de otro tipo de encuentros en que estas conversaciones se dan de manera telepática, en este caso, los muchachos afirmaban que las voces de estos hombres eran fuertes y parecían provenir de todos lados. Luego de aquella conversación que duró casi 1 hora, los seres los invitaron a subir a su nave
Debido a que los chicos sintieron cierta confianza con ellos, aceptaron. Las entidades entonces los guiaron hasta la rampa. A pesar de tenerlos tan cerca, los jóvenes no pudieron distinguir las facciones de sus rostros, debido a que los cascos emitían dentro un vapor muy turbio que estos seres parecían respirar, como si eso les diera una protección al aire de la Tierra. Al entrar a la nave, los jóvenes se sorprendieron por el gran tamaño del interior. Lo que más les llamó la atención fue que en el centro de la habitación había una especie de máquina de control que estaba llena de botones y pequeñas luces de colores. A pesar que no veían a nadie más alrededor que aquellos seres que los acompañaban, ellos se sentían constantemente observados, como si presencias invisibles los estuvieran viendo. Fue entonces que los seres le preguntaron si querían viajar con ellos a ver otros mundos. Sin embargo, los muchachos dijeron que no podían hacerlo porque sus padres se preocuparían. Antes de despedirse, Manuel les pidió a las criaturas algún objeto que ellos pudieran tener como recuerdo. Fue entonces que uno de ellos le entregó una especie de linterna. Luego de hacerle unas breves demostraciones sobre cómo funcionaba el aparato, los chicos abandonaron la nave y ésta alzó vuelo y se marchó. Pero aquí es cuando la historia se vuelve más extraña aún. Al verse nuevamente solos en la montaña, los jóvenes se apresuraron en volver a sus casas. Pero entonces, varios helicópteros comenzaron a sobrevolar sobre ellos y los iluminaban con sus reflectores. Al mismo tiempo, unos jeeps militares bajaron del cerro y los interceptaron. Estos soldados interrogaron a los testigos por varios minutos y luego se llevaron la linterna que los seres le habían dado. Según relata Trallings, luego de este incidente, se perdió todo rastro de los jóvenes y su historia. ¿Qué opinas sobre este relato? ¿Cuál crees que haya sido la intención de estas criaturas al comunicarse con estos niños? ¿Qué desean saber de nosotros? Y sobre todo, ¿por qué están aquí? Número 4. Los vigilantes. Pero más allá de historias y testimonios que pueden ser creídos o no por quienes las escuchan, una de las grandes preguntas es ¿dónde están las pruebas concretas de la presencia de estas naves y seres que visitan nuestro planeta? Pues para descubrir esto, tenemos que viajar fuera de la Tierra para ver una serie de grabaciones que hasta la fecha producen curiosidad entre algunos ufólogos y expertos. El 26 de abril de 2013, el gobierno de Ecuador lanzó con éxito su primer satélite llamado NEE-01 Pegaso, y un mes después, este artefacto envió sus primeras imágenes de nuestro planeta. Lo curioso fue que muchos se percataron que en este primer video, cuando el satélite enfocaba parte de la curvatura de la Tierra y el universo, se podía ver claramente la presencia de esferas luminosas en la oscuridad del cosmos. Según los expertos que analizaron las imágenes, se pueden apreciar hasta 8 objetos luminosos que parecen apagarse y luego encenderse de manera constante. Estos especialistas descartaron que se tratase de estrellas, y fue entonces que se lanzó la hipótesis de que podrían ser basura espacial o algún otro fenómeno desconocido. Lo interesante es que esta no es la primera vez que se ven extrañas luminarias en las cercanías de nuestro planeta. En febrero de 2017, una cámara de la Estación Espacial Internacional pudo grabar de casualidad la presencia de hasta 6 objetos voladores con forma esférica que pasaron muy cerca de esta base. Al notar la presencia de estos objetos, la Agencia Espacial de los Estados Unidos decidió interrumpir la transmisión de forma sospechosa. Ese mismo mes, pero en el año 2020, una vez más, la Estación Espacial Internacional captó las imágenes de otro extraño objeto color negro de forma triangular que se desplazaba por debajo de la base espacial a una gran velocidad. Los astronautas, al percatarse de la presencia de este objeto, intentaron seguirlo con la cámara y hacerle un acercamiento para asegurarse de qué se trataba.
Sin embargo, luego este se salió de la toma debido a los movimientos y a la gran velocidad que tenía. Los escépticos señalaron una vez más que pudo tratarse de basura espacial, pero otros señalaron que, si lo fuera, el objeto habría sido atraído por la gravedad de la Tierra. Sin embargo, el artefacto parece simplemente avanzar por el espacio. No obstante, uno de los videos más impresionantes sobre estos casos se filmó el 12 de septiembre de 1991, cuando las cámaras del transbordador espacial de la misión STS-48 logró grabar un objeto luminoso que aparece repentinamente y luego comienza a avanzar a gran velocidad sobre nuestro planeta, para después dar un giro brusco de casi 90 grados para salir volando a gran velocidad hacia el espacio exterior. La explicación de la NASA fue que se trataba de partículas de hielo iluminadas por el sol. Sin embargo, al ver las imágenes, uno puede notar claramente por el movimiento que hace la luz que no se trató de hielo, basura espacial o de una estrella lejana. ¿Qué pudo ser entonces? Pero esta no es la única evidencia de este tipo. El 5 de octubre de 2021, la estación espacial filmó una gran esfera luminosa que parece moverse hacia la parte inferior de la imagen, pero luego hace un desvío hacia la izquierda hasta perderse del seguimiento de la toma, como si aquella luz fuera controlada de alguna manera. Estos son solo algunos de los muchos videos que hay en Internet sobre ovnis filmados en el espacio por las agencias espaciales del mundo. Un detalle curioso es que una gran parte de ellos son filmados durante las transmisiones en vivo que hacen estas agencias, y una vez que aparecen estos objetos, las transmisiones son interrumpidas de manera abrupta. ¿Qué es lo que nos esconden estos organismos? ¿Cuántos videos más de objetos no identificados en el espacio poseen? ¿Por qué no los muestran al público? ¿Qué es lo que temen? Número 5. Mirada prehistórica. Pero no necesariamente tenemos que buscar en los modernos videos difundidos en Internet para encontrar las pruebas de la presencia de estos vigilantes observándonos desde las alturas. Al parecer, las evidencias también se encontrarían en piedras prehistóricas halladas en las montañas ecuatorianas. La historia comienza en 1984, cuando un grupo de exploradores se encontraba en las montañas de La Maná, localizada en la provincia de Cotopaxi, en la cordillera occidental de los Andes. Mientras caminaban por la zona, se toparon con una cueva en la que había un profundo túnel que los llevó a una galería en donde hallaron extraños y desconocidos vestigios de una civilización antigua y desconocida. Sin embargo, lo que más sorprendió a los exploradores fue la presencia de una piedra de unos 60 centímetros de altura y 40 de ancho, que tenía grabada en ella una serie de líneas que parecían no tener ningún significado. No obstante, análisis posteriores revelaron algo increíble. Al parecer, esas líneas simbolizaban un milenario mapa del mundo que incluía a los continentes de América y Europa, así como partes de Asia y África, y 3 territorios más de los que no se tienen noticias, y que algunos investigadores creen que podrían tratarse de los continentes perdidos de la Atlántida y Mu. Pero eso no es todo. El mapa está dibujado desde una perspectiva aérea, es decir, quien lo hizo vio el mundo desde el espacio. Una de las grandes preguntas que surgió cuando se hizo este hallazgo era ¿cuán antigua podría ser esta roca? Pues bien, la sorpresa de los investigadores fue mayor cuando revelaron que probablemente aquel dibujo trazado en la piedra podía tener una antigüedad superior a los 12.000 años, es decir, cuando el ser humano estaba en la etapa final de la edad de hielo. Sabiendo esto, es válido preguntarse entonces, ¿de dónde sacó este pueblo la información para desarrollar estos mapas y darles esa perspectiva aérea en tiempos en los que no existían los aviones o ningún otro tipo de máquinas capaces de elevarse en los aires? ¿O es que acaso alguien les dio la información sobre cómo se veía la Tierra desde el espacio y ellos simplemente copiaron lo que les decían o mostraban? En el territorio africano de Mali vive desde hace miles de años el pueblo Dogon. Ellos creen que sus dioses, llamados Nommo, que eran criaturas con forma de anfibios,
vinieron de las estrellas Sirio B a bordo de barcos voladores. Lo curioso es que este astro no fue descubierto sino hasta 1862. Es más, nadie sabía de su existencia debido a que Sirio B, al ser una estrella muy tenue, no puede ser observada a simple vista desde la Tierra. ¿Cómo es posible entonces que una tribu africana, sin contar con los telescopios o el conocimiento astronómico necesario, supiera de la existencia de una estrella que no fue descubierta por el ser humano hasta la mitad del siglo XIX? ¿Es posible que hayan recibido la información de aquellos dioses que vinieron del cielo? Otro caso misterioso es la tablilla sumeria llamada VA243, de más de 3.000 años de antigüedad y en que diversos investigadores como Zecharia Sitchin muestran la presencia del Sol, la Luna y de todos los planetas del Sistema Solar, incluido Neptuno y el planeta enano Plutón, que no pueden ser vistos desde la Tierra a simple vista. Lo curioso es que en esta representación, además de los planetas conocidos, hay uno más, que según Sitchin se trataría de Nibiru, lugar de donde procedían los dioses de esta antigua civilización y que eran conocidos con el nombre de Anunnakis. Lo interesante es que en la actualidad varios astrónomos creen en la posibilidad de que nuestro sistema solar tenga un planeta que aún no ha sido descubierto por la ciencia. Una vez más, la pregunta se mantiene: ¿cómo es posible que una civilización de más de 5.000 años de antigüedad conocía la existencia de planetas que no pueden ser vistos a simple vista y que incluso habló de la existencia de un planeta desconocido que los astrónomos hoy en día discuten su existencia? ¿Es probable que esa información la obtuvieron de dioses Anunnaki procedentes del cosmos? ¿Tú qué opinas? Espero que te haya parecido interesante nuestro episodio de hoy y no te olvides de dejarnos en los comentarios qué otro país te gustaría que visitemos en nuestro próximo viaje.